Hoy estamos hablando acerca de cuáles fueron las enseñanzas principales o las enseñanzas que se destacaron de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? La Biblia enseña que en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice, parece que se me quedaron los lentes allá abajo, dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, gracias, que si se escribieran en detalle, es decir, cada una, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea, imagínense ustedes todas las cosas que Jesús hizo en 3 años y medio, y claro, contando aún desde su niñez, su juventud, pero manifestado ya en su ministerio a partir de los 30 años, que dicho sea de paso, los evangelios solamente recogen históricamente días de la vida de Jesús, que no recogen esos 3 años y medio de ministerio en detalle. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, en el primer relato, estimado Teófilo, el primero que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, todo, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones, enseñó, instruyó, hizo muchas cosas a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días. Después de resucitado, Jesús anduvo por 40 días hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. ¿Cuáles fueron las enseñanzas principales, las más importantes, las más destacadas de Jesús en los evangelios que nosotros recordamos? Tenemos algunos micrófonos porque me gustaría que algunos de ustedes nos dijeran una sola de esas enseñanzas. ¿Qué tú piensas? Piensa por un momento de todas las cosas que Jesús dijo, enseñó. Dinos una cosa que Jesús enseñó, que para él fue importante. Todo fue importante realmente, pero que se destacó. ¿Alguien quiere decir una de esas enseñanzas? Levanta las manos o una mano. Allá, los hermanos, levante la mano también. Vamos a ir. Tenemos 4 micrófonos disponibles, así que necesitamos 4 personas que de inmediato estén allá. Ok, comenzamos allá. Y por todo el mundo y predicar la palabra. Perfecto. ¿Otro? A servir. Y no ¿Perdón? a servir a los demás. A servir a los demás. ¿Aquí? El amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Quién es el otro? Rapidito, rapidito. Levantamos la mano y llevamos los micrófonos. Que nos amemos, conmigo. amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Amén. Que solo en Él hay salvación. ¿Perdón? Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Aquí. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Allá. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscar primeramente el reino. Wow, cuántas cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Tratemos de no repetir las enseñanzas, sino Sí. otras que no se haya dicho. Nos enseñó a ser humildes. Él se A ser humilló humildes. hasta los sumos. Ok. ¿Quién más? Allá. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Perfecto. Allá. Que debemos caminar la milla extra. La milla extra. Ok. Hay un micrófono aquí. Ajá. Allá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perfecto. Tratemos de no repetir lo que ya otros han dicho. Cosas nuevas que enseñó Jesús. La verdad nos harás libres. La verdad nos hará libres. Perfecto. Aquí. Nos enseñó a perdonar. A perdonar. Allá. Se repitió. Ok. Los últimos ya. Allá atrás. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén.
Aquí último y allá último. Vamos a ver. Aquí. Las Sí, bienaventuranzas. bendiciones. ¿Ah? El Señor dijo, yo me iré, pero dejaré. ¿Perdón? Que el Señor le dijo a los discípulos, yo me iré, pero dejaré con ustedes el Consolador. El Consolador. Perfecto. Allá atrás. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Ahí hay mucha enseñanza, ¿verdad? Ok. Ya no tenemos los micrófonos repartidos, ya no hay nadie que esté esperando. Último aquí entonces. Bien, que en la vida, en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos. Perfecto. Tantas enseñanzas que Jesús dijo, compartió. Eso es una riqueza. Sería interesante, ¿verdad?, que comenzáramos a hacer un listado de todas las enseñanzas de Jesús con los textos bíblicos. Yo les voy a compartir algunas que ya ustedes han dicho también. En el Evangelio de Marcos se muestra el primer mensaje de Jesús de ese Evangelio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, él comenzó diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, decía él, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué cosa enseñó Jesús aquí? El reino de los cielos se había acercado. Arrepiéntanse y crean. Dos palabras claves: arrepentimiento y fe. El primer mensaje que menciona Marcos que Jesús compartió. Dice Lucas capítulo 5, Jesús hablando, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús habló del arrepentimiento, ese cambio de mente, ese cambio de parecer, ese reconocimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados. Por eso, para entrar al reino de los cielos, el arrepentimiento es vital, es clave para entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Arrepentirse de sus pecados. Dice Lucas 13:3. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios. Oigan esto. Pilato los había matado mientras ellos estaban adorando a Dios y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Algo terrible. Jesús les dijo, ¿ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que las demás gente de Galilea? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar, es decir, si no se arrepienten, su manera de pensar y su manera de vivir, morirán también como ellos. Jesús hizo énfasis en la importancia del arrepentimiento para la salvación, para entrar al reino de los cielos. Y sigue diciendo Jesús, miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensa que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No, dice Jesús. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, si no se arrepienten, morirán también como ellos. El arrepentimiento es clave. Por eso, cualquier persona que quiera establecer una relación con Dios, cualquier persona que quiera salvarse, cualquier persona que quiera ir al cielo, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. El perdón ya está provisto cuando Cristo murió en la cruz y cuando resucitó de entre los muertos. Ya el pecado está a la disposición. Pero cada uno en su momento tiene que arrepentirse para que ese sacrificio, esa gracia de Dios, ese favor de Dios se manifieste a nuestras vidas, se haga efectiva a nuestras vidas. Dice Jesús en Lucas 15:7,
De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. El arrepentimiento nuestro aquí en la tierra, oiga qué trascendencia tiene. El arrepentimiento que enseñó Jesús aquí en la tierra trae alegría, gozo, alabanza en el cielo. Dice en Mateo 5:3 que Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? Lo hemos explicado en otras ocasiones. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene dinero, que no tiene recursos espirituales para satisfacer a Dios. Un pobre físicamente sabe que no tiene recursos económicos, dinero, bienes, pero un pobre espiritualmente es aquel que reconoce su pobreza espiritual. Cuando alguien es pobre en espíritu, no dice yo no mato, yo no robo, yo me voy para el cielo, Dios está conmigo. No, el que es pobre en espíritu reconoce que es pecador y eso entonces lo mueve al arrepentimiento. En el cielo no habrá ninguna persona que no se haya arrepentido de sus pecados. Todo el que esté en el cielo, todo el que es salvo hoy, todo el que tiene vida eterna hoy, ha llegado a un punto en que se ha arrepentido. Esa fue una de las enseñanzas del inicio del ministerio de Jesús. Lo he contado en varias ocasiones, cómo yo crecí en un hogar católico, un hogar religioso, un hogar donde se creía en Dios, y yo fui un católico practicante. Yo oraba, rezaba más bien todas las noches. A veces variaba, a veces rezaba un Padre Nuestro, un Ave María, a veces rezaba 3 Padre Nuestros, 3 Ave María, a veces solamente el Ave María porque era más corto. Y llegué a hacer mis promesas para ir a la iglesia a cumplirlas. Yo, siendo un jovencito, iba a la iglesia todos los domingos, comulgaba, fui monaguillo, me confesaba. Me acuerdo cuando el sacerdote, cuando le confesaba mis pecados, me decía que rezara tanto y tanto, tantos Padre Nuestro, tanto Ave María, y ahí estaba yo en la iglesia, rezando. Sin embargo, yo sentía, creía que era salvo. Yo pensaba que si yo me moría, que ya, o sea, que eso era naturalmente, yo me iba a ir a la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que no tenía ningún tipo de arrepentimiento porque pensaba no solamente que había sido el hijo mejor criado del mundo, sino que era muy bueno. Yo me consideraba muy bueno, con sentimientos nobles, con nobles acciones, con una forma de actuar buena, positiva. Así me sentía yo. No había lugar al arrepentimiento y obviamente no era salvo, aunque tenía religión, aunque tenía buen corazón, aunque tenía buenas actitudes, aunque ayudaba a los demás, pero no era salvo, no conocía a Dios. Y yo he compartido que yo como músico, cuando yo comencé a conocer a Dios, entonces comencé a componer canciones hablando de mi pecado, de lo vil, de la basura, de que yo no era nada, porque me puse bajo la luz. El arrepentimiento, entonces, aunque es algo paradójico, el arrepentimiento hace que veamos nuestras maldades, pero a la vez hace que veamos las bondades de Dios, la gracia de Dios. Y ese arrepentimiento, ese cambio de mente, cambio de pensamiento, entonces nos lleva a Dios. No hay salvación, no hay perdón sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de los cielos.
Pero no solamente es la puerta de entrada al reino de los cielos, sino que el arrepentimiento es clave para nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. ¿Tú quieres ver una persona estancada en su vida, en su relación con Dios, en lo que sea? Una persona estancada es una persona que no se arrepiente. Es una persona que piensa que todo está bien. Es una persona que piensa que no tiene nada de qué arrepentirse, que los errores los cometen los demás, que la culpa la tienen los demás. Para uno crecer en la vida cristiana es importante el arrepentimiento, colaborando así con la obra de redargüimiento, la obra de molestia interna, de convencimiento que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo actúo de una manera o hago cosas que desagradan a Dios, el Espíritu Santo me redarguye, yo tapo eso, justifico eso, no le hago caso a eso, no voy a crecer. En la medida que yo reconozco mis fallas, mis maldades, la gente le llama a eso autocrítica. Sí, eso está bien. Cuando uno está abierto a criticarse a uno mismo. Yo no estoy hablando de un espíritu de condenación, un espíritu de culpabilidad por mi culpa, no. No estoy hablando de ese martirio, no. Estoy hablando de un reconocimiento sano de mis limitaciones, de mis maldades, de mis pecados, de mis debilidades, de las cosas que desagradan a Dios y cómo yo puedo pasar a un nuevo nivel de comunión, de intimidad con Dios, agradándole más y más. Entonces, inicia por ahí. ¿Tú quieres ver a un cristiano estancado? Es un cristiano que no se arrepiente. Es un cristiano que tiene una constante, está en una monotonía. ¿Qué es salvo? Sí es salvo, porque ya tuvo un arrepentimiento al entrar al reino de Dios. Pero de que no ha crecido, quizás no está disfrutando la vida abundante, no ha pasado a nuevos niveles, muy probable si no se ha arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es la puerta de entrada a la vida cristiana, pero el arrepentimiento es también vital para el crecimiento en la vida cristiana. Si fuéramos a evaluarnos de 0 a 10, 0 es nada, 10 es todo. Mucho. Me he arrepentido yo para entrar a la vida cristiana, me arrepentí. De 0 a 10, 0 es nada. No me he arrepentido nada. 2, un chin. 3, ahí más o menos. De 0 a 10. O en mi vida cristiana, en mi relación con Dios, de 0 a 10, ¿qué tanto yo me arrepiento? ¿Qué tanto yo reconozco mis faltas? ¿Qué tanto yo reconozco mis maldades y vengo a Dios a buscar perdón, a buscar santidad, a buscar pureza? Porque podemos pasarnos la vida siendo los mismos en un eterno constante, sin variar, sin avanzar, sin reconocer. Esta es una de las primeras enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos. La segunda enseñanza es la fe. Como leímos en el capítulo 1, versículo 15 de Marcos, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. El arrepentimiento, juntamente con la fe, yo lo visualizo como una de estas puertas, como las que tenemos aquí. Puertas de 2 hojas. No es una puerta o la otra. No, yo voy a Dios a través del arrepentimiento o de la fe. No, es una sola puerta que tienen que abrirse las 2 o se cierran las 2. La fe es creer en lo que Dios ha dicho. Antes de yo ser cristiano, pensaba que yo era salvo, que conocía a Dios, pero después que comencé a acercarme a Dios,
entonces no solamente me arrepentí, sino que creí que lo que Dios estaba diciendo de mí era verdad. Lo acepté, lo recibí, lo di como bueno y válido. Sí, es verdad. Por eso, cuando uno está hablando con alguien de las cosas de Dios, al menos que uno sea un apologista que usa diferentes tipos de recursos y de argumentos, cuando uno habla con alguien, tiene que hablar en base a lo que dice la Biblia, porque el evangelio se cree o no se cree. Si no se cree, no te va a hacer efecto. Si lo cree, entonces sí te va a hacer efecto. Todo lo que Dios hace, lo hace a favor de nosotros y nosotros lo recibimos a través de la fe, a través de creerle a Dios, de creer en Dios, de creer en lo que Él dice, creer a lo que Él dice. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lo interesante es que yo he visto con el correr del tiempo a personas que están dispuestas a creer. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Eso es bueno, lo que Dios dice, ¿verdad? Están dispuestas a creer, pero no están dispuestas a arrepentirse. Quieren vivir su vida como siempre la han vivido, y como decía la canción, a su manera, a mi manera. Creen en Jesús, pero viven como les dé la gana. Y hay otros que sí se arrepienten, entienden que necesitan un cambio en su vida, entienden que están mal, pero ponen su fe en el lugar equivocado. Lo ponen o en una iglesia, como yo he dicho siempre, o en un pastor, en un sacerdote, en una religión, en sus buenas obras, o en religiones extrañas. Ponen su fe, su creencia en religiones extrañas, en cosas extrañas. Entonces no se completan, no se abren las dos puertas, porque estas dos puertas van juntas, arrepentimiento y fe, para que se produzca el milagro de la salvación. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, cuando él reúne a los ancianos de la iglesia, él dice que había testificado, había estado evangelizando, había estado predicando. Dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos eran los dos pilares del apóstol Pablo en su predicación: arrepentimiento y fe. La fe es lo que hace, es lo que produce que se logren, se alcancen las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. La fe es lo que a veces precede o está después del arrepentimiento. A veces uno cree primero, comienza a creer la palabra y con esa fe entonces comienza a producirse el malestar interno de que yo estoy mal. Comienza a producirse el arrepentimiento, el redargüimiento del Espíritu Santo. A veces viene el redargüimiento primero, el arrepentimiento, y luego entonces ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. La salvación está provista, el banquete está provisto, todo por la gracia de Dios, es un regalo de Dios. No la merecemos, no podemos ganarla, no podemos pagarla. Entonces, aquí es donde viene el reconocimiento de nuestra impotencia, el reconocimiento de nuestras maldades, de nuestros pecados. Uno ve ese Dios lejano, uno ve ese Dios inalcanzable, santo, puro, perfecto, absoluto
en todas las cosas y uno mira la condición de uno y dice, wow, yo no soy nada, no soy nadie, polvo soy yo. Entonces viene el arrepentimiento. Pero Jesús dice que también creamos al Evangelio, al mensaje del Evangelio, a esas buenas nuevas de salvación. Creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces ahí ocurre el milagro de la salvación, el milagro del perdón de pecados. La fe es el canal por el cual recibimos entonces la gracia salvadora de Dios. El arrepentimiento muestra que reconocemos nuestro pecado, nuestra necesidad de esa gracia. Polvo soy, perdido estoy, me estoy hundiendo, no tengo salvación. La fe hace entonces que nos agarremos del único salvavidas que existe, que es Jesucristo. Por eso, un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe producen una vida cambiada, una vida transformada. Porque a veces hay personas que van a la iglesia, se reúnen, a veces hasta diezman, ofrendan, y son gente buena, son gente sana, pero todavía ni se han arrepentido, ni han puesto su fe en Jesucristo, y su vida sigue igual. No se ha producido un nuevo nacimiento, no se ha producido un cambio, una vida nueva, una transformación, porque cuando la semilla del Evangelio entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene, comienza a producir cambios internos en nosotros que se van a manifestar externamente en nuestras actitudes, nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, las cosas que nosotros oímos, las cosas que nosotros decimos, los valores, la ética, la moral, todo, no como una vida religiosa, sino una vida transformada. Si tú tienes tiempo en la iglesia, muchos años en la iglesia, aquí o donde sea, no importa, y no hay una vida cambiada, una vida transformada, es importante que lo cuestiones. ¿Qué es lo que está pasando? Arrepentimiento y fe, dos enseñanzas básicas de Jesús. La fe, entonces, así como el arrepentimiento, no solamente nos sirve para el inicio de la vida cristiana. La fe no es solamente para comenzar a andar, para recibir la revelación de Dios, para aceptar lo que Dios está diciendo, sino que la fe también nos sirve para crecer en la vida cristiana, para acercarnos a Dios en nuestro andar, en nuestro caminar. Como siempre decimos, imaginémonos que aquí está la puerta, este es el camino. Aquí está la puerta. Cuando voy a entrar al reino de los cielos, cuando voy a entrar a la salvación, necesito arrepentimiento y fe a través de la única puerta que es Jesús. No hay otra puerta, no hay nada más que nos lleve a Dios, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando me arrepiento y tengo fe, entro. La puerta se abre, esa puerta de 2 hojas se abre. Entro a la salvación y comienzo a caminar. En este caminar sigo necesitando arrepentimiento y fe, porque no voy a avanzar al menos que yo siga creyendo en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios me está mandando, si no me arrepiento de las cosas que tengo que cambiar a través del poder del Espíritu Santo. Si no sigo en este proceso de arrepentimiento y fe, me voy a estancar, me voy a quedar aquí pensando que ya, que llegué y que este es el final. No, ese no es el final. Recién estamos comenzando, iniciando. Y no importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, lo mucho que hayamos avanzado en nuestra relación con Dios, siempre tendremos que arrepentirnos, siempre tendremos que tener fe, que creer en Dios, siempre tendremos que confiar en Dios, siempre habrá cosas que cambiar en nuestros corazones, que el Espíritu Santo obra, que el Espíritu Santo redarguye, y ese es el proceso de transformación, donde nosotros nos vamos renovando hasta que Cristo venga por nosotros. Si tú no estás caminando en la vida
con arrepentimiento y fe, te vas a estancar. Si tú piensas que ya llegaste aquí y que aquí estás bien, que ya tú te sabes los 3 o 4 versículos que tú necesitas ya para vivir la vida cristiana, si te arrepentiste ya y todo el mundo es que tiene la culpa alrededor tuyo y tú estás bien, estás perdido, estás mal. Amén. Dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tanto el arrepentimiento como la fe son importantes para iniciar la vida cristiana, mi relación con Dios, y también son importantes para caminar día a día con Dios, para seguir creciendo en mi amistad con Dios. Cada día habrá cosas de las cuales yo tengo que arrepentirme. Cada día habrá cosas donde yo debo seguir creyendo a Dios y ejercitando mi fe. 2 enseñanzas de Jesús. Una tercera enseñanza es la oración. Jesús enseñó a orar. Además, aparte de que Él oraba constantemente, fue nuestro principal modelo de oración, dice Lucas 5:16. Pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Al punto que los discípulos, en vez de decirle, Señor, enséñanos a liberar demonios, Señor, enséñanos a sacar demonios, Señor, enséñanos a esto, enséñanos a orar. Porque veían la vida intensa, perseverante, bendecida de Jesús en la oración. Y la Biblia, de cabo a rabo, habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sobre la oración como elemento vital en la relación de Dios y nosotros. A través de la oración hablamos con Dios, buscamos su dirección, expresamos nuestra gratitud, confesamos nuestros pecados, intercedemos por otros, fortalecemos nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Un cristiano que no ora, un cristiano que no habla con Dios, se debilitará en su fe. Va a perder su visión, su esperanza, su entusiasmo, su encantamiento, su pasión por Dios. Comenzará a ver las cosas de una manera natural, lógica, humana. Si no estamos conectados con Dios a través de la oración, vamos a perder el rumbo. Se va a apagar el discernimiento, se va a apagar la llama del fuego, la pasión por Dios. No tendremos conocimiento de los propósitos, de los planes de Dios. Caminaremos a ciegas, sin dirección y sin sabiduría. Jesús no solo enseñó acerca de la oración y dio una gran importancia a la oración, sino que modeló su vida de oración, de comunión constante con el Padre. Incluso enseñó sobre la importancia de orar, la necesidad de orar sin desmayar, una oración perseverante. Jesús nos enseñó a orar con confianza, con fe, con sinceridad, con autenticidad, con humildad. Incluso nos dejó el Padre Nuestro, no para hacer una oración mecánica, sino como modelo, no para hacer un rezo. Él mismo dijo que no repitiéramos siempre las mismas palabras. Cada vez que tú te juntas con un amigo, con una amiga, o con un hijo, con tu esposo, tu esposa, tú no le dices siempre las mismas palabras, sino que hay una interacción, hay una intimidad, hay una conexión. Jesús enseñó muchas cosas. Una, hablamos del arrepentimiento. 2, hablamos de la fe. Y 3, hablamos de la oración. A veces nosotros nos acostumbramos a caminar como en automático. Y a veces eso funciona por algún tiempo. Pero el ser humano se va como aclimatando y vamos perdiendo el sabor, el encanto de la vida cristiana, el encanto, el fervor
de la presencia de Dios en nuestras vidas. Uno se va acostumbrando a la vida humana, a la vida natural. Y qué lindo es ver una persona, como yo he dicho antes de algunos hermanos y pastores, que aunque tengan 60 años en el Evangelio o más, todavía andan como nuevos creyentes. Tienen un corazón de un nuevo creyente. Tienen la pasión, tienen el ardor, el fuego del Señor. Obviamente son personas que siempre están en este proceso de arrepentimiento, de fe y de oración. Y por último, quiero mencionar otra de las enseñanzas destacadas de Jesús. Y es lo que yo llamo una vida auténtica, un vivir para Dios. Jesús fue radical con los religiosos de su época, personas que querían aparentar una cosa. Esos fariseos que eran los líderes religiosos, que eran los instructores, los doctores de la ley, los saduceos también, instruían al pueblo y eran los considerados líderes morales, gente de Dios. Jesús decía que estas personas por fuera se veían muy bien. Él decía como una tumba, limpia por fuera, blanquita por fuera, y por dentro estaba lleno de cuanta insectos, gusanos, cucarachas, lo que fuera. Así andaban los fariseos. Y Jesús hace un énfasis en esa vida auténtica, esa vida del corazón, esa vida de intimidad con Dios. Y Él pone varios ejemplos en Mateo capítulo 6. Dice, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Tengan cuidado, no lo hagan como los fariseos, que ellos buscaban un momento en que todo el mundo pudiera verlos para realizar sus acciones. Era una vida para la gente, no había autenticidad, había una dicotomía, había una doble vida, porque por dentro eran como lobos rapaces, pero por fuera eran como mansos corderos. Y hoy en día eso es lo que uno ve. He dicho esto varias veces, hace mucho, siendo yo un joven con un grupo cristiano que fuimos a una de esas instituciones. Creo que fue la institución de los ciegos. Dice, aquí nadie viene ni siquiera a dar un alfiler si no trae una batería de fotógrafos para que vean que están regalando un alfiler. Y eso es lo que todos hacen, tanto personas, gobiernos, empresas privadas, todos, porque estamos buscando gloria, no estamos haciendo las cosas para Dios. Y Jesús está hablando de una vida auténtica, una vida para Dios. Él decía, no hagan como los fariseos, que cuando ellos ayunan, ellos andan con la cara lánguida así, para que todo el mundo le pregunte, ¿y qué te pasa? Ay, estoy en consagración, estoy ayunando. Porque eso muestra un nivel superior de espiritualidad. Entonces, una dicotomía también, porque están como buscando a Dios, pero hay un orgullo de ese buscar a Dios. Entonces Jesús dice, cuando tú vayas a ayunar, lávate la cara, que nadie tiene que darse cuenta que tú estás ayunando. Y tu Padre que te ve, Él te va a recompensar en público. Esa vida auténtica, Jesús la menciona también con la oración. Dice, cuando tú ores, no hagas como los fariseos que van a las plazas públicas donde está todo el mundo, en el parque, en el mercado, y ahí comienzan a orar. Oh Dios, y hacen todas sus oraciones para que todo el mundo diga, wow, qué espiritual ese hombre. No, dice, vete a tu cuarto, enciérrate ahí donde nadie te está viendo, pero tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Dios quiere que nosotros vivamos una vida auténtica, una vida para Dios. Eso no quiere decir que uno no haga buenas obras cuando te están mirando, que uno no haga buenas obras con intención de formar o discipular a otras personas. No, no quiere decir eso. Pero que no vivamos una vida hipócrita, que no vivamos una vida para la gente. Al ayunar, al orar, al dar, al hacer el bien, Jesús enfatiza el vivir para Dios. Incluso el mismo apóstol Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, dice que cuando los siervos están sirviendo a sus amos, que no lo hagan para el ojo, que lo hagan para los hombres, que no lo hagan cuando el jefe está cerca, que se portan bien, hacen todo, ¿verdad? Y hacen todo bien. No, dice que lo hagan para Dios, porque de Dios es que van a recibir la recompensa. Yo me pregunto, ¿qué gano mostrándome a los demás como el más santo, más puro, más espiritual? ¿Qué gano? ¿Qué gano? Cuando al fin y al cabo todos sabemos que no hay nadie perfecto. Todos sabemos que estamos en un proceso de crecimiento. Todos sabemos que no somos productos terminados. Todos sabemos que de una manera u otra cojeamos de aquí o cojeamos de allá. Que estamos en ese proceso de cambios. Todos nos conocemos, todos sabemos. Digo, no es que nos conocemos en ese sentido, pero que sabemos que tu vida no es perfecta, mi vida no es perfecta, tu familia, mi familia, tu matrimonio, mi matrimonio, no somos perfectos, mi relación con Dios no es perfecta. Todos estamos en un proceso de crecimiento. No somos productos terminados. El Espíritu Santo está obrando y nos está santificando y está trabajando con nosotros, con nuestros diferentes caracteres. Entonces, el Señor está buscando en nosotros esa vida auténtica, esa vida para Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a ser indiscreto, como se ha dado la moda en tiempos anteriores, principalmente con muchos jóvenes que piensan que eso es autenticidad, decir todas sus cosas en público y para que todo el mundo lo sepa. Creo que eso es inmadurez, eso es indiscreción. Pero en un momento, en un lugar seguro, no debemos tener temor de mostrarnos vulnerables. Yo no soy el superpastor, no soy el supercristiano, tampoco tú, ninguno de nosotros. Somos los super espirituales. No, estamos en un proceso, estamos buscando a Dios, queremos más de Dios, queremos amar más a Dios, queremos santificarnos más, queremos arrepentirnos, queremos creer más en Dios. Todos estamos en un proceso. Eso no es una justificación para vivir en pecado ni para vivir en maldad, para vivir en corrupción. No es una justificación. No, es que yo soy débil, no, yo soy así. No, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero lo que hacemos, lo hacemos para Dios y lo hacemos de corazón, siempre con el auxilio del Espíritu Santo. Yo creo que este es el mensaje donde más silencio ha habido en esta congregación. Ese tenue amén es lo único que escuché en todo este mensaje. Que Dios nos ayude, hermano. Y con su ayuda seguiremos hablando el próximo domingo sobre las enseñanzas de Jesús. Las más destacadas, muchas que ustedes dijeron y otras que no dijeron. Vamos a seguir hablando de las cosas que Jesús enseñó, de las cosas que Jesús dijo. ¿Cómo estamos nosotros? Si hiciéramos una evaluación personal, en arrepentimiento, en fe, en oración y en una vida auténtica, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esto no es para uno meter un cuchillo y lacerarse por dentro, no. Pero para que nos evaluemos y reflexionemos, ¿cómo estoy yo? En mi caminar, me arrepiento, reconozco mis errores, reconozco mis pecados, reconozco mis maldades. Le pido a Dios por eso. En fe, estoy creciendo en fe,
Estoy añadiendo fe a lo que la Biblia dice. Estoy mezclando la palabra de Dios con la fe. Estoy pasando tiempo con el Señor. Estoy orando. Estoy desarrollando una comunión con Dios. Y estoy viviendo una vida auténtica. Estoy viviendo en intimidad con Dios y viviendo para Dios. ¿Cómo me evalúo? No te quedes estancado por años y años, cuando Dios tiene tantas cosas, tantas bendiciones para nosotros. No nos quedemos ahí estancados. Hay mucho que Dios tiene para darnos. Pero es importante, entre las otras cosas que le voy a compartir el domingo que viene, es importante que nos arrepintamos, que tengamos fe, que oremos y que vivamos para Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos. En tus manos nos ponemos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos y enséñanos a orar. Y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo continúe haciendo esa obra preciosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera invitarte a orar. Si todavía no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Jesús para salvación, quiero invitarte a orar. A decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que estoy lejos de ti. Reconozco que soy pobre en espíritu. Te pido perdón, Señor. Y te invito a entrar en mi corazón. Sálvame, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Te voy a pedir que oremos. Que oremos de esta manera, porque el reino de los cielos se ha acercado a ti hoy. El reino de los cielos. Por eso el Señor llama a que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio. Y este es tu momento de arrepentirte y de creer. Después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, igualmente los que están en sus casas. Vamos a orar. El reino de los cielos se está acercando a ti ahora, en este momento se está acercando a ti. La respuesta nuestra es con arrepentimiento y con fe. Repite conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Creo en ti, Jesús. Creo en tu palabra. Sé que moriste por mí para perdonar mis pecados. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Te recibo hoy en mi corazón. Transfórmame, cámbiame y cumple tu propósito en mí. Amén. Amén. Si tú oraste conmigo, levanta tu mano, por favor, bien en alto. Déjame ver tu mano, bien en alto. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios te bendiga. Vamos a estar de pie.
Y tú que oraste conmigo, pasa al frente que vamos a orar por ti. Pasa. ¿Le puedes pedir a alguien? Acompáñame. Dios te bendiga, mi hermano. Adelante, por aquí. Qué bueno. Emanuel. Amén, amén, amén. Permítame darle un abrazo y un beso a este hijo. A nuestro Dios el Padre, su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste. Si tú oraste, este es el momento. Pasa que vamos juntos a orar. No es con tu fuerza, no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios, es con el poder de Dios. Ninguno de nosotros puede permanecer fiel, firme en su propia fuerza, en su humanidad. Eso es imposible. Nadie puede vivir la vida cristiana, solo Jesús. Él viviendo su vida en nosotros. Y cuando pasamos aquí al frente, cuando oramos de esta manera, no nos estamos comprometiendo con una iglesia, con una religión, una denominación, abriendo el corazón a Dios. Así que te invito a pasar. Por última vez quiero llamar, vamos a orar. Te invito a pasar aquí al frente para que juntos oremos. Por última vez, ¿alguien más hizo esta oración? Gloria a Dios. Por allá, ok. Adelante, adelante. Pasa, Pedro, para que oremos. Vamos a esperar que se acerquen. Si hay alguien más, este es el momento. Ya vamos a orar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Oremos. Toda la iglesia. Ora Dios, con todo, qué bueno. con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Qué bueno eres. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Rey. Gracias. Gracias, mi Dios, por tu salvación. Gracias, mi Dios, porque podemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en ti, Señor. Tener una relación cercana contigo, mi Dios, auténtica, de oración diaria, mi Dios, de buscar tu rostro. Te pido, Señor, que pongas cada uno de estos nombres en el libro de la vida ahora, mi Dios. Ven, Espíritu Santo. Y que tu Padre le dé sed de tu palabra, que ellos quieran, deseen, Señor, leerla, estudiarla, comerla, mi Dios, diariamente. Aliméntales con ella, mi Dios. Obra en sus vidas, úsales, Señor. Llénales de ti, líbrales de todo mal, Señor, para que no le cause ningún dolor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Qué bueno es Dios. Queremos darle un regalito aquí a mi derecha. Pueden seguir al Ujier que va a guiarles allá, ¿verdad? Para que le entreguemos unos regalitos y le demos una bienvenida rapidita de todo cuanto queremos estar haciendo con ustedes aquí en la congregación. Qué bueno es Dios, hermanos.